Fernando Caamaño, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales de la CISALRIL. Saludos, bienvenido. Gracias por la invitación, Cristian Geomar. Le dejó un crédito usted, miembro del Comité Central del PLD. Miembro del Comité Central, sí, del Partido de la Liberación Dominicana, partido de gobierno. Ese partido está raro. Mire, pero vamos a hablar primero de CISALRIL. Yo quisiera como unos minutos un poquito didácticos sobre las ARS. Que cuando uno ve los datos, y en estos días salieron unos datos que llamaron mucho la atención de los niveles de ganancia, uno las ve como devoradoras. Cuando uno ve los datos, uno dice, son imprescindibles para el sistema, podríamos estar sin ellas. ¿Qué podría pasar si esos son los datos reales de ganancias exorbitantes, para hacer un poquito más lógica la relación de sostenibilidad con la posibilidad de la gente que da los servicios y el ciudadano que va a buscar salud? En el esquema de la ley, ese rol de la ARS, y son imprescindibles, y si esos son los niveles de ganancia. Un poco para poner en contexto todo esto y ir luego a los detalles. Cristian, siempre las complejidades de la ley ha creado muchas incertidumbres en la forma en que se maneja, pero sobre todo muchas incomprensiones, porque sus temas son muy técnicos, pero al mismo tiempo son muy sensibles en términos sociales y también políticos, ¿por qué no? Pero hoy en día ya se tiene otro arista esto en su importancia, y es la cantidad de recursos que puede acopiar, que recolecta, que distribuye, que aporta, y lo digo en el caso específico del sector salud, está aportando 52.000 millones de pesos al sector salud al cierre del año 2014, cuando el presupuesto público para el sector financiado con ingresos fiscales anda alrededor de los 35.000, 34.000 millones al año. Lo que quiere decir que su impacto se siente en todo lo que es la prestación de servicios, desde médicos, laboratorios, centro de medio diagnóstico, clínica. La presencia es del día a día, y sobre todo porque estamos hablando ya del 61% de la población que tiene cobertura de salud. Lo que sucede es lo siguiente: la ley desde un principio creó esa figura, y cuando llegamos a la posición en el 2007 ya estaban prácticamente todas las ARS, estaban habilitadas, estaban autorizadas a operar. Esta figura, estas empresas públicas, privadas y mixtas, hay que decirlo que no todas son privadas, tienen la función de administrar el riesgo de salud, pero tienen una función fundamental, basado en lo que es el principio del seguro, que es canalizar, primero contratar y canalizar los pagos y hacer costo efectivo el servicio que se presta. Yo me inclino por cualquier sistema de seguridad social que procure fundamentarse en esta forma y mecanismo de financiamiento. Eso es lo que es el sistema dominicano de seguridad social. Si no existiese, ¿cómo sería la figura del ciudadano con el prestador de servicios? Te voy a explicar. Entonces, el sistema dominicano de seguridad social es un sistema de financiamiento basado en el aseguramiento a la salud. Si no existieran, simplemente, como es, y no hay por qué, como otros piensan, meter debajo de la alfombra o detrás, lo que es un mercado de prestaciones de servicio, porque no son gratis. Al no ser gratis... Traduzca al mercado de prestación de servicios. Entonces, usted tiene la participación de proveedores privados y tiene el sector público. Como quiera que se accesan de manera gratuita en todos los aspectos, en todos los sectores, el afiliado, gratis, de todas maneras alguien tuviera que pagarlo, porque la salud es un derecho, pero tiene un costo, tiene un precio que alguien paga. O lo pagamos con impuestos, el Estado, el gobierno, toda la ciudadanía, todos los ciudadanos, de alguna manera pagan impuestos. Esa es una forma. La otra es los empresarios, el contratante, el empleador, o puede ser la familia, o es el paciente. Alguien termina pagando el servicio, porque no es gratis. ¿Las ARS cargan los costos o disminuyen los costos? Las ARS reciben en este caso una cápita o prima mensual que está sobre la base de cálculos del paquete que de manera explícita la ley dice, la ley y sus normas,
que el Consejo debe estructurar y aprobar. Si no existiera garantías explícitas, como le llaman en otros países, de cuál es el paquete que me corresponde como afiliado, entonces estaríamos hablando de un plan infinito de salud. Infinito es sin tope. ¿Qué implica eso? Que toda la tecnología, toda la innovación, todo el medicamento, todo el procedimiento que el médico prescriba, habría que otorgarlo. Y sin precio. O sea, Sería insostenible. Sería insostenible financieramente, de todo punto de vista. Los recursos son escasos en cualquier país del mundo. Ustedes ven los problemas de Obama todavía y en otros países que se financian con impuestos quebrados. El problema es el siguiente, y reitero, la salud, la vida de las personas no tiene precio. No debiera tener precio, pero tiene un costo. Alguien lo paga. Entonces, estas entidades intermedian, son intermediarios técnicos, es una disciplina del seguro muy técnica, entre el proveedor, pero es para contener costos, para darle racionalidad al servicio, para darle costo-efectividad y sobre todo, que es uno de los aspectos que yo siempre más he defendido del sistema de aseguramiento, es la transparencia y rendición de cuentas. Ellos utilizan... Si usted vuelca ahora mismo, vamos a hacer el supuesto, los 52.000 millones de pesos que van al régimen contributivo y al régimen subsidiado, todas las ARS, usted lo pone en el proveedor o lo dirige desde algún organismo estatal, sea a través del Ministerio de Salud Pública o cualquier otro. ¿Quién dice lo que cuesta en esta situación? ¿Quién dice lo que cuesta cada procedimiento? Por lo aquello que yo le decía de un mercado asimétrico. ¿Por qué es asimétrico? Toda la información lo tiene el médico, el proveedor. Usted es paciente. A usted le dicen, usted tiene tal cosa. Es difícil que usted quiera o pueda buscar una segunda opinión. Usted tiene esto, usted entra un tratamiento. El tiempo en que se va a hacer, la forma en que se va a hacer y el precio. Lo está decidiendo el médico. Entonces eso se llama asimetría de información. Pero las ARS tienen auditores médicos que te dicen, no, está demasiado caro. No es así. Precisamente. Alguien tiene que representar en este caso al afiliado. Pero se queja el afiliado, se queja el médico, se quejan los centros de salud. Se trata de salud. O sea, las personas se sienten... lograr grandes niveles de satisfacción. Yo oigo muchas quejas de la indefensión, pero hay médicos que se quejan, especialistas que salen, dicen, no aceptamos, no estamos en sistema. Centros de salud también que se quejan a través de sus asociaciones. Sin embargo, el Estado hace importantes aportes ya en la pública y uno dice, óyeme, como que todo el mundo está insatisfecho. Luego nos dan las cifras de ganancias y uno dice, bueno, como que algo anda mal aquí. Permíteme responderte esa parte. ¿Tú sabes cuál fue y está en las publicaciones que hacemos semestrales, la ARS que tiene los mayores márgenes o superávit operacional? De ganancia. SENASA. En el régimen subsidiado, que es el régimen de los pobres, están los estados financieros figurando 1.640 millones de pesos. ¿De ganancias? Lo que se puede llamar ganancias. Es una entidad sin fines de lucro. Sí. Pero ese superávit es margen operacional, se traduce a ganancia. Ahora 1.600 millones. 1.648 millones solo en el subsidiado. La privada más exitosa, ¿cuánto ganó? A eso voy. Por eso es que es injusto esas publicaciones que muchas veces, ya lo dije en principio, no entienden lo que están escribiendo siquiera. Pero si se anclaran en las informaciones oficiales, publicadas, que están día a día en el portal web, creo que los errores fueran menores. Déjame explicarte sobre las privadas. Okay. Las privadas tuvieron en conjunto, que son unas 17 aproximadamente, unos 900 millones de pesos entre todas las privadas, juntas. SENASA obtuvo en el periodo de 2014 1.648 millones. Pero es que tiene mayor volumen. A eso voy, pero en el subsidiado, ahí no se debe ganar un chele. Okay. Y ganó 295 millones ella sola en el contributivo. Ahora, usted dice, no debió ganar ahí no se debe ganar ni un chele. ¿Cuál fue la diferencia? Usted ve las precariedades de nuestras entidades públicas de servicios de salud. No están requiriendo, no necesitan mayores recursos. Debe volcarse toda la disponibilidad de recursos al sector público. Nosotros hemos abogado permanentemente por una red pública de salud, una sola, eficiente, transparente, con rendición de cuentas y sobre todo con la capacidad
de poder facturar y negociar contratos de servicio con las ARS públicas y privadas. Porque usted me preguntará ahora mismo, ¿y por qué ese margen en el subsidiado? Porque la forma y manera que interpretaron el contrato con las redes públicas fue en detrimento de la red pública el año pasado. Prácticamente la mitad de las transferencias fijas que debían hacer, un dato que nosotros manejamos todo el año y estuvimos procurando que no fuese de esa forma, pero cerró de una manera muy sesgada hacia la ARS y con mucho perjuicio a la red pública de salud. Pero el dinero está ahí, lo importante. ¿De quién es la responsabilidad cuando un hospital brinda servicio con el presupuesto nacional, con el dinero de todos, y ocurre que no se factura? Que el centro Salud no factura. Pública y la red pública actual. Por eso usted escuchaba al señor presidente en estos días, con mucha autoridad, que tenían que ser gratis, pero que quiere gratis para el paciente, gratis para el afiliado, pero tiene que costarle, que es lo que yo abogo, a la ARS pública, a la ARS autogestionada y a la privada. Sí, porque un paciente llega con su seguro, lo estabilizan en un hospital y se va a una clínica a pagar muchísimo. Por ley, todo el mundo debe ser aceptado, asumido, atendido en una entidad pública o en cualquier emergencia privada o pública. Pero volviendo al tema de la incapacidad de facturar, si usted todavía como hospital, como centro clínico, centro de salud, no desarrollas los procesos, la disciplina de facturar y cobrarle, si usted no tiene capacidad para negociar las tarifas, entonces viene un argumento muy socorrido que utilizan las ARS, pero es que no tenemos contrato. O sea, usted no puede pagar lo que no tiene un precio estipulado, un precio predeterminado y negociado, se llaman tarifas. ¿Y Salud Pública responsable de eso? ¿Y qué tan difícil es organizar eso? Bueno, ustedes recuerdan a veces con discrepancia con el anterior ministro, Bauta Rojas, donde yo, como superintendente, exigía avanzar en esos aspectos. Se ha avanzado poco, pero hay algunos de los centros que dan ejemplo. Secanot da ese ejemplo. Sí. Marcelino Vélez da ese ejemplo. Y otros. Lo que sucede es que no está en la cuantía y con la velocidad que requerimos que el problema se resuelva. Porque, reitero, el sector salud todavía es poco lo que recibe. Y algunos hablan de igualarlo al 4 hasta el 6%. ¿Qué porcentaje del sistema público de salud hay ya acreditado para cobrar, para facturar? Mucho menos del 30%. Menos. Son 10 hospitales a nivel nacional. Y ahí se está perdiendo en dinero en ese 70. ¿Cómo cuánto se pierde? Mira, es difícil cuantificarlo por la misma crítica que hago. Si tú no tienes un control de entradas y salidas, si tú no tienes un sistema de contabilidad organizado, si tú no tienes la capacidad de negociar anualmente las tarifas, tú no puedes tener las estadísticas. Nosotros tenemos las estadísticas al chele, como dicen, de todo lo que se gasta en el régimen contributivo y una buena parte en el régimen subsidiado que administra SENASA. Sin embargo, ese no es el óptimo. El óptimo tiene que ser la totalidad de la red pública con la totalidad de los dos regímenes y la totalidad de todas las ARS. Cafecito Santo Domingo. Sí, señor. Mejor café del mundo. Los clientes, prestadores, todo el mundo. Todos lo toman. Todos toman. ¿Cómo está República Dominicana en el ranking internacional de esa parte? Mira, si lo veo por avances, si lo vemos por avances de cobertura poblacional, hace unos 4 años empezó el Seguro Popular en México. Ya el seguro, la seguridad social mexicana había empezado con Lázaro Cárdenas en el 32. Y ellos no llegaban al 50% todavía de la población. Claro, son países distintos, pero evidentemente tienen o historia o instituciones que permitieron llegar o avanzar. Cada quien tendrá sus justificaciones de atrasos o de avances. En el caso nuestro, tenemos el 61% de la población con cobertura de salud y creciendo. Ustedes acaban de escuchar al señor presidente que va a incorporar una buena parte de las familias de los policías y de los efectivos policíacos, de la policía, que no han podido entrar a su propia ARS.
Sobre ese punto estamos notificando, por cierto, a la ARS SENASA y a las autoridades competentes de que deben cargar las nóminas en el caso particular, porque la ley dice en muchos de sus artículos la obligatoriedad de que aquel que tiene o trabaja por cuenta ajena cotice a 3 seguros. Vejez, discapacidad y sobrevivencia, que es uno, seguro familiar de salud, que es un paquete, y el seguro de riesgos laborales. Los policías nuestros tienen el derecho a esos 3, pero también tienen el deber. Entonces su nómina debe pasar definitivamente a la tesorería para cotizar, o en la ARS propia, que ya no será, habrá que tomar una decisión al respecto en su disolución, si van a pasar, como bien es el mandato que deberemos todos cumplir del señor presidente, al SENASA. Algo que siempre hemos justificado, siempre hemos dicho, que debe haber una sola ARS pública, una sola, SENASA. ¿Cuántas hay ahora mismo? Usted tiene las que llaman autogestionadas institucionales. La de la UAS. La de la UAS yo la deshabilité. Ah, bueno, ok. Fue la única que nosotros autorizamos, estoy hablando de mi gestión, y la única que desafiliamos o deshabilitamos. Pero el resto, te digo, mira, Banco Central tiene una, Banco de Reserva tiene una, Policía Nacional tiene las Fuerzas Armadas, y así hay varias. SEGMA. ¿Son eficientes o no? Muy ineficientes, especialmente la que acabo de mencionar. La de los profesores, ¿por qué no? Hay otras muy eficientes como Banco de Reserva y ¿Por qué no la deshabilitan a la de los profesores? Que es una fuente de problemas. Los profesores tienen una cooperativa súper exitosa, sí, pero aquí en la autogestión de la ARS es un desastre y luego hay que ir a los fondos públicos, al presupuesto del ministerio, a pedir dinero para que resuelvan el problema. Cristian, ahí viene un ejemplo micro de lo que decía al inicio de la conversación. Cuando se financia los servicios se otorgan por encima de lo que actuarial o financieramente puede pasar o puede hacerse, financiarse, sucede lo de SEGMA. SEGMA es una institución, es una ARS SEGMA es una ARS autogestionada, gremial e institucional, ambas cosas, una mezcla. Entonces, al tener tanta fuerza el gremio, exige más allá de lo que puede dar, lo que puede financiar el plan. Populismo. Entonces, es lo mismo que me hablen de dar todo en un paquete que se llame Plan de Salud Infinito. Si quieren una muestra de lo que podría pasar a nivel sistémico, a nivel de Estado, vean lo que sucede en SEGMA. ¿Por qué? Porque la presión no la aguanta la administración. Porque no la deshabilita. Ahí viene el tema. ¿Por qué la autoridad, en este caso la superintendencia, no la deshabilita? Hay una razón política que las instancias políticas deben decidir, una, y dos, hay una subvención o un subsidio periódico donde el Estado, de lo que todos pagamos, no es que lo estoy aprobando, yo creo que no debiera suceder eso, pero de lo que todos pagamos en impuestos, que van al presupuesto del Ministerio de Educación, a su vez, periódicamente, se sacan 500 millones, 600 millones y se va en auxilio de una ARS. ¿Y eso está en la ley? Si a las demás se le exige cumplir y lo hacen, ¿por qué debe haber excepciones? Entonces, cuando usted toma de los recursos fiscales, presupuestarios, de lo que todos pagamos, habiendo cotizado, porque estamos cotizando el régimen contributivo, y recibe del régimen contributivo. Entonces, cuando hay faltantes, como lo hay, ustedes ven los números publicados recientemente. Pero además para un pésimo servicio, con 2 centros nada más. Ese es otro tema, que con 2 centros servicio debiera tener algún tipo de competitividad, porque cuando usted es una ARS, que la ley se lo permitió a algunas, tener un centro propio, hay integración vertical, usted debe tener mejores tarifas, mejor servicio. ¿Qué usted necesita para deshabilitarla? Lo que está sucediendo. Pero usted no tiene las herramientas legales como superintendente para hacer lo que hizo con la UAS. ¿Por qué no lo hace? No, ya di la respuesta. Una es política. Porque, tradúcame eso de una política. Porque la DP es muy fuerte y va a la calle. Es una decisión que debe tomarse conjuntamente con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación difícilmente quiera apoyar a la superintendencia en una decisión como esa. Entonces, ¿qué prefiere? Prefiere acudir a las autoridades presupuestarias, al presidente de la República en su momento, y el dinero
fluya. ¿Y los maestros qué dicen? Entonces, cuando se resuelven los problemas con recursos fiscales, la superintendencia simplemente tiene que aceptarlo porque se están resolviendo. Y no hay una asamblea de profesores que pueda decir, queremos esto, la mayoría es la regla de oro de la democracia. ¿Qué dice la mayoría de los profesores? Lo que pasa es que cuando los dueños, y ahí viene el tema que decía hace un rato, de una ARS gremial, donde los dueños son el gremio, y son al mismo tiempo los beneficiarios de las coberturas. Recuérdese eso. Cuando usted tiene una ARS privada, por eso es el rol de las ARS como empresa. Pero si los dueños están adentro y son una población amplia, los beneficios que exijan se lo van a ceder. Pero entonces alguien va a pagar las consecuencias con recursos extras. ¿Y cómo romper ese círculo vicioso? Una decisión política, reitero. ¿Y cuál es la decisión política? No queda ahí. Que sea asumida por la ARS Senasa, que es nuestra propuesta. Todas las ARS públicas, de carácter público, así como todos los empleados públicos. ¿Y en Senasa están de acuerdo? Deben estar en Senasa. ¿El presidente tiene esa propuesta? Siempre la he escuchado de mí, la tiene por escrito. La tiene por escrito. ¿Y en Senasa están de acuerdo en Senasa con que eso pase? Sí, claro que están de acuerdo, pero es un proceso que tiene que ir acompañado. Ellos reciben quien le mandan. Ahora mismo, por ejemplo, el tema de los policías y sus familias va a Senasa, pero hay que especializar los recursos, porque no podrían ser en el régimen subsidiado porque no son pobres. Digo, no están en un quintil bajo. Si me hablan de salarios, yo me voy a meter en otro tema, pero están en condición de cuenta ajena. O sea, el Estado, son empleados del Estado. ¿Qué es especializar los recursos? Especializar los recursos quiere decir lo siguiente, en el caso del régimen subsidiado, que el gobierno garantiza los recursos y lo transfiere a la TCS para el pago de los miembros o afiliados del régimen subsidiado. Pero no es el caso. Ellos tienen salarios. Ellos trabajan por cuenta ajena. Entonces la ley, desde el artículo 3, el 7, el 13, el 14, el 56, el 61, el 62, 140, les obliga, 144, les obliga a cotizar. Ese podría ser el aumento, ese margen de la cotización. Haríamos justicia con eso. Sí. ¿Por qué? Porque hay que determinar el tema. Ellos tienen un fondo de pensiones, que fue lo que siempre ha creado, ustedes lo saben, a las Fuerzas Armadas. El ISPOL y el ISFA. Claro, han querido, han deseado un régimen especial de seguridad social. Yo entiendo lo siguiente, es muy sencillo, la ley tiene la respuesta a esto. Todos esos beneficios de la ley, simplemente con que las nóminas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional coticen. ¿Quién tiene que pagar la cotización de su empleador? El gobierno central. Ahí tienen todos los beneficios. Y hay que hacer algo con respecto a los planes especiales que tienen de pensión. ¿Es idealización sin posibilidad de hacerlo realidad que una persona dentro de este cuadro de dificultades para muchos, que tiene una enfermedad catastrófica, que el seguro le cubre, por ejemplo, hasta 200,000 pesos al año, pero una enfermedad que le va más allá de los 2, 3 millones de pesos? Mira, ¿cómo resolver? Prácticamente todas las enfermedades catastróficas, lo que pasa es que es más simple hablar de enfermedades catastróficas y decir de procedimientos para la cura de enfermedades catastróficas. Lo que hace el Plan Básico de Salud es incorporar servicios y procedimientos para una patología en específica, pero son unos tratamientos específicos que se pueden costear. Tú no costeas una enfermedad, eso no tiene precio, pero sí tú costeas y puedes financiar los procedimientos para que esa enfermedad sea mitigada o curada. Entonces, ahora mismo hay problemas serios. Ustedes tienen el plan de medicamentos protegidos del Ministerio de Salud Pública, que para pagar y saldar, honrar sus compromisos le está costando. Entonces, el Estado, gobierno, la Constitución exige que sea responsable, porque todo el mundo tiene el derecho a la salud. Si la seguridad social cubre hasta un plan X, cada día debe ser mayor, con más cobertura, lo que no incluya el gobierno, el Estado tiene que suplirlo. Entonces, aunque los tratamientos de enfermedades catastróficas
lo tenemos hasta 1 millón de pesos mensuales, anuales Anual. y renovables anualmente. El mismo millón, el año que viene tú tienes otro tope de 1 millón. Y no se va acumulando. Si yo no no lo he usado, me llega 2, no, 3, porque 4. es un seguro, no es un fondo. Entonces, Geomar, lo que exceda en esa cobertura, el Estado está en la obligación de suplirlo. Por eso existen programas como el de medicamentos protegidos, pero esto hay que inyectarles más recursos. Nosotros hemos sugerido recientemente a la presidencia que esos 1.648 millones en el régimen subsidiado, el de los pobres, vaya a la Tesorería Nacional y reasignado. Sería una oportunidad. Pero hay la cuenta única. Sería una oportunidad fabulosa para nutrir más de recursos ese fondo para medicamentos de enfermedades Mire, catastróficas. un minuto de política. Perfecto. Su partido, el de la Liberación Dominicana, luce como haciendo todos los esfuerzos para salir del gobierno en las próximas elecciones. Yo no creo que nuestras diferencias internas nos lleven a eso. Y las diferencias internas vienen por las expectativas de cada uno de los grupos, especialmente aquellos que siguen los 2 líderes más prominentes del partido, Danilo Medina Sánchez y Leonel Fernández Reina. Claro está, cada quien tiene su posición y más con lo que tiene que ver con una constitución que prohíbe la reelección. Dado estos escarceos y estos manejos internos que vamos a superar, no creo que pasemos de unos 30, 45 días para que se aclaren. Con la reelección posible. ¿Usted es optimista? Yo soy muy optimista y entiendo que lo de la reelección podría ser si se entienden los 2 líderes. Esto obviamente dejaría traumas que no somos ni tenemos la experiencia para decir sus consecuencias. Asumo que sería bastante fuerte las implicaciones. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando usted tiene una posición pública y usted toma decisiones para beneficiarse a sí mismo, eso le llaman prevaricación. Entonces, muchos sectores podrían ver de una forma no muy agradable que teniendo poder, que fue el caso de Hipólito Mejía en su momento, cambiar la Constitución para reelegirse. Pero cada quien tiene, y es un país democrático, un Estado de Derecho, cada quien puede asumir su posición y decir lo que entienda. Yo espero que no hayan traumas que nos lleven a esos. Pero el presidente no legisla. casos de división. El que legisla es el Congreso. Claro está, pero el Congreso está compuesto por PLDistas, PRDistas y PRMistas. O sea, que eso es un tema también que habría que ver si realmente pasa un intento como ese. Debería sumarse más trauma, en mi opinión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fernando Camaño, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, ahora comenzamos por el final, por el trato del último minuto, y superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Gracias a él, a ustedes, mañana de nuevo aquí en A Diario.